Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Guatemala elige al sucesor del presidente conservador Alejandro Giammattei. Los candidatos críticos al sistema fueron excluidos y la mayoría de los 22 que aún están en la contienda son conservadores, entre ellos los 3 favoritos. En escombros fue hallado el submarino desaparecido en el Atlántico Norte que iba en una excursión turística a ver los restos del Titanic, que a su vez naufragó en 1912. Los 5 tripulantes se dieron por muertos. Y a un año de la anulación del fallo de Roe versus Wade, que protegía el derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos, dejó su acceso a decisión estatal. 2 de cada 5 mujeres en edad reproductiva viven en estados que prohíben interrumpir el embarazo. Y vamos de inmediato a Centroamérica, específicamente a Guatemala, donde está la cifra de la semana, 22. Es el número de candidatos presidenciales en la primera vuelta. Una contienda polémica debido a que los aspirantes que realmente representaban un cambio respecto al gobierno conservador de Alejandro Giammattei fueron inhabilitados, como la líder indígena Telma Cabrera, Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas, y el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú. Las instituciones son señaladas de participar en una maniobra para preservar un régimen de corrupción, pues algunos de los candidatos que sí permanecen no deberían poder competir debido a que violan condiciones estipuladas en la Constitución, como no estar vinculados con grupos religiosos o no ser familiares de antiguos dictadores. Veamos el informe. La dificultad de elegir en Guatemala. 22 candidatos se presentan este domingo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un número que había podido ser incluso más alto. El Tribunal Electoral bloqueó a varios aspirantes, empezando por una figura de la izquierda, la representante de los pueblos originarios, Telma Cabrera, o el hombre de negocios Carlos Pineda, quien lideraba la intención de voto, lo que para algunos mina la confianza en el proceso. No aceptan a otros por cuestiones administrativas. Entonces, definitivamente este proceso electoral, estas elecciones tienen más sombras que luces. Después del golpe de Estado de 1954, Guatemala solo ha conocido prácticamente gobierno de derecha. Este año, 19 de los 22 candidatos son conservadores, entre ellos los favoritos. La ex primera dama Sandra Torres, que prometió distribuir comida a los más necesitados, así como disminuir los impuestos a los productos básicos. Zuli Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, apoya la instauración de la pena de muerte y defiende la propiedad privada. El centrista Edmond Mulet, que promete ayudas y apoyo a las personas de la tercera edad y a las madres cabezas de familia. Los 3 están en contra del aborto y del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Para enfrentar a las pandillas, varios candidatos proponen igualmente una política similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, criticado por su acumulación del poder. No digo de dictadura por el momento, pero sí autoritario, modelo Nicaragua, por ejemplo, la persecución contra medios de comunicación, contra periodistas, contra operadores de justicia, contra políticos. La reciente condena del periodista José Rubén Zamora a 6 años de prisión por supuesta corrupción ha dividido las opiniones. Muchos denuncian que se trata de una decisión política. Zamora ha sido un crítico del presidente saliente Alejandro Giammattei, bajo cuya administración Guatemala cayó al lugar 150 de la clasificación mundial de los 180 estados más corruptos. Vamos ahora a Estados Unidos. La Guardia Costera anunció el jueves que encontró unos escombros en la zona donde se encuentran los restos del Titanic e informó que el submarino turístico que estuvo desaparecido durante casi una semana con 5 personas a bordo sufrió una implosión catastrófica. Previo al hallazgo trascendió que en 2018 el entonces ingeniero de Ocean Gate, la empresa a la que pertenecía el sumergible, envió a los líderes de la compañía un informe en el que criticaba el diseño del casco y su capacidad para resistir las intensas presiones de las aguas profundas. El episodio terminó con su salida de la compañía. Vamos a ver el informe. 22 de junio.
El sol se asoma en el Atlántico, indicando que la hora cero llegó. Las 96 horas de reserva de oxígeno que tenía el Titán, el submarino que exploraba los restos del Titanic con 5 tripulantes a bordo, desaparecido desde el 18 de junio, se agotaron el jueves 22 de junio. Cada ser humano es diferente. Algunas personas pueden vivir con más presión, otras con menos. No hay mucho que hacer. Para que el oxígeno dure debes estar tranquilo, pero cuando estás estresado tu consumo va a ser el doble o el triple. Significa que las 96 horas no están garantizadas. Una expedición programada para 8 días que salió desde la isla de Terranova, en Canadá. Los 2 primeros días estaban programados en la embarcación Horizon Arctic hasta llegar al punto de inmersión, la cual toma 2 horas en bajar hasta unos 4.000 metros de profundidad. Allí, el submarino tenía un recorrido aproximado de 4 horas por los restos del Titanic, que naufragó en 1912, y luego debería tomar otras 2 horas para regresar a la superficie. Titán logró su primera expedición en 2021 y desde entonces lleva a millonarios al fondo del océano, con la única condición que no sufran de claustrofobia. Es el único submarino que transporta civiles en una cápsula en la que apenas alguien puede ponerse de pie, con pocas provisiones de comida o agua, un baño de emergencia y comunicaciones inestables. Una expedición criticada por la falta de pruebas técnicas, como hizo Chris Brown, un desertor de este último viaje. Partes del submarino que había visto en las pruebas de las Bahamas parecían un poco de mala calidad. Usaron tuberías industriales como lastre y un control de Xbox como timón, pero lo que realmente me disuadió fue que se negaron rotundamente a obtener cualquier tipo de certificación. Los hallazgos indican que el Titán implosionó por la presión. Sus tripulantes quedaron enterrados en la oscuridad perpetua del océano. Seguimos en Estados Unidos, pero cambiamos de tema porque se cumple un año de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el derecho al aborto a nivel nacional tras revertir el fallo del emblemático caso Roe vs. Wade, que desde 1973 protegía la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 24 de gestación. Los magistrados argumentaron en el caso Dobbs que la Constitución no hace referencia al aborto y deja en manos de los gobernantes estatales la decisión al respecto. Y eso es precisamente lo que sucede desde entonces. Miren, el aborto está prohibido en 13 estados y no está disponible en Wisconsin, donde no hay proveedores. 7 estados más restringen la interrupción del embarazo en función de la cantidad de semanas que una mujer ha estado embarazada. Y algunas restricciones llegan hasta las 6 semanas, antes de que muchas de ellas lo sepan. En la Unión Americana hay 65 millones de mujeres entre los 15 y los 44 años, edades en las que se calcula pueden quedar embarazadas. Más de 28 millones de mujeres en dicha edad reproductiva viven en estados donde el aborto está prohibido, no está disponible o está restringido. Y 2 millones más están en los estados donde el aborto está disponible, pero las restricciones están pendientes de aplicar. Esto significa que muchas mujeres que buscan interrumpir su embarazo tienen que viajar largas distancias. Para entender el problema, conectamos en Ciudad de Panamá con Carmen Martínez. Ella es directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos y portavoz del caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que dio paso a la anulación del fallo Roe vs. Wade. Bienvenida aquí a América y quiero preguntarle cuál es el peligro que enfrentan las mujeres y las niñas que deben ir a otro estado de Estados Unidos para interrumpir su embarazo. Desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió su decisión en el caso Dobbs, alrededor del 20% de la población de ese país quedó sin el acceso a un servicio esencial de salud como lo es el aborto en su propio estado. Estamos hablando de más de 70 millones de personas en todo el país. Además de enfrentar inmensas barreras que implican esos traslados forzados que, según estudios, por ejemplo, implica que corran mayor riesgo de violencia intrafamiliar, que además se vean exacerbadas las deudas, situaciones, por ejemplo, de desalojo, también implica que se ven vulnerados sus derechos humanos, incluyendo su derecho a la salud. Y es que muchas de las mujeres que debían acceder a un aborto por motivos médicos son originarias de México, donde también cada estado es responsable de la legislación, siendo la prohibición la que domina.
Sin embargo, esta semana la Corte Suprema de Justicia mexicana estableció que cualquier persona con capacidad de gestar podrá solicitar un amparo de inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto en leyes de los diferentes estados mexicanos. Esta determinación facilita el camino hacia la despenalización en todo el país. Cambiamos de tema y nos vamos a Brasil porque empezó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro ante el máximo tribunal electoral, que lo señala de abusar del poder por difundir a través de los medios de comunicación públicos información falsa para descalificar el sistema electoral en la campaña para los comicios en los que se enfrentó a Luis Ignacio Lula da Silva. Desde Sao Paulo, la corresponsal de France 24, Valeria Zacone, nos cuenta las claves del juicio. El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta quizás la semana política más difícil de su vida, porque según la mayoría de los analistas políticos de Brasil, estaría a punto de ser declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral. La razón, una reunión que convocó el año pasado, en julio, antes de las elecciones presidenciales, con diplomáticos extranjeros. En ella criticó las urnas electrónicas sin aportar pruebas, poniendo en duda todo el funcionamiento del proceso electoral. La Fiscalía General de la Justicia Electoral dice que se ha tratado de un abuso de poder hecho con intenciones electorales, eso es, para influenciar el voto de los electores, y precisamente por eso pide que sea declarado inelegible durante 8 años. Bolsonaro solo podría volver a ser candidato en 2030 ya con 75 años. Su defensa reconoce que la reunión estuvo fuera de tono, pero alega que se produjo antes de las elecciones y que por lo tanto no sería delito. Bolsonaro, mientras tanto, ya hace declaraciones en tono de resignación. Dice que en caso de ser condenado quiere seguir activo en la política, y de hecho los analistas políticos más conocidos de Brasil creen que el resultado ya está cantado. Serán 6 jueces contra 1 y ese uno será Nunes Marques, el juez evangélico que Bolsonaro nombró para el Tribunal Supremo, el mismo que podría pedir una vista preliminar. En este caso, el juicio se suspendería por un periodo de hasta 2 meses, algo que no desea una parte de la derecha. ¿Por qué? Porque ya es hora, creen en algunos sectores de la derecha, de presentar el nuevo nombre, el sucesor del bolsonarismo, ya que no hay esperanza, parece, para el futuro político inmediato de Bolsonaro, y así comenzar a emplacar un nombre en un país, Brasil, que nunca sale de la precampaña electoral. Y para la despedida hablemos de comida. El restaurante peruano Central fue elegido como el mejor del mundo en la lista de World's 50 Best Restaurants. El restaurante había ganado la distinción también en 2022. 4 restaurantes de Lima llegaron al listado, consolidando a la capital del Perú como la capital gastronómica del mundo. 12 restaurantes latinos en México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia también llegaron al listado. El evento es considerado como los Óscar de la comida. Gracias por ver esta emisión de Aquí América. En la producción estuvieron Giovanni Agudelo y en la producción de invitados Natalie Quiroga. Sigan viendo France 24 y France24.com.